Brandon, hay que iniciar el Zoom de la práctica 2 y la transmisión arriba. ¿Y Marta dónde? No sé. Hola, les aviso por las dudas que desactivaron el audio de secretaría. Calculo que sí. Bien.
Hola chicos, chicos, chicas, ¿cómo les va? Perdón, pero no me podía conectar. Bueno, vamos, vamos a con el Código Contencioso de la Provincia de Buenos Aires, que era lo que nos faltaba. Bueno, recuerdan que nosotros hablamos de la materia contencioso-administrativa. Ustedes tendrán en sus manos un código contencioso, y en la cláusula primera dice, cláusula general de la materia contencioso-administrativa. Corresponde a los tribunales contencioso-administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión en el ejercicio de funciones administrativas de los órganos de la provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas, con arreglo a las prescripciones del presente código. Nosotros esta cláusula ya la analizamos, la volvemos a analizar, vemos que el objeto, o sea, es el ejercicio de función administrativa, pero se amplía, ya no se requiere un acto, es toda actuación u omisión. Es decir, acá ya no se requiere un acto. Ni, digamos, ni expreso ni presunto. Después, los sujetos se amplían, y acá tenemos los órganos de la provincia de Buenos Aires, los municipios, los entes descentralizados y otras personas, con arreglo a las prescripciones de este código, que son los entes públicos no estatales y las personas físicas en ejercicio de función administrativa. Esa es la materia contenciosa que está en el artículo primero y reproduce la cláusula que leímos la semana pasada en clase, la 166, último párrafo del Código Contencioso de la Provincia de Buenos Aires, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires con la reforma del año 94. Bien. Vamos ahora a otra cuestión que nosotros habíamos visto, que los códigos más modernos hacen una enumeración de los casos incluidos y los casos excluidos. Los casos incluidos están en el artículo 2 del Código Contencioso Administrativo, y ahí ustedes van a ver que están, bueno, todas las cuestiones emanadas del Tribunal de Cuentas, las que se susciten entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren regidas por el derecho administrativo, porque hay cuestiones que no están regidas por el derecho administrativo y se aplica el código de servicios de la provincia de Buenos Aires, y el fuero es el ordinario, civil y comercial. Después, aquellas en las que sea parte una persona pública no estatal cuando actúe en el ejercicio de prerrogativas regidas por el derecho administrativo. Estos son los casos de los colegios profesionales de la provincia de Buenos Aires, que esto ya lo explicamos en su momento. Las que versen sobre la responsabilidad patrimonial generada por actividad lícita o ilícita de la provincia, los municipios y los entes públicos estatales, previstos en el artículo 1, regidas por el derecho público, aun cuando se invocaren o aplicaren por analogía normas del derecho privado. Tengo que recordarles que en el inciso cuarto, fíjense que dice que se aplican aún a cuestiones patrimoniales, aun cuando estén regidas por el derecho privado. Quiero aclarar que esta
este inciso, digamos, se refería al 1112 del Código Civil, que nosotros vimos en las clases anteriores de responsabilidad del Estado, que fue derogado por el nuevo Código Contencioso con el nuevo Código Civil y Comercial. No está. De todas maneras, ustedes saben que quedó todo lo que es el derecho, la jurisprudencia de corte y de provincia, porque la provincia de Buenos Aires no está adherida a la ley federal de responsabilidad del Estado. Bueno, después las relacionadas con la aplicación de tributos provinciales o municipales, las relativas a los contratos administrativos, las que promuevan los entes públicos estatales previstos en el artículo 1, regidas por el derecho administrativo, es decir, cuando el Estado sea parte actora. Las relacionadas con la ejecución de los tributos provinciales, o sea, los apremios de la provincia de Buenos Aires van al contencioso, no así los de los municipios. Las que versan sobre limitaciones al dominio por razones de interés público, servidumbres administrativas y expropiación. Esta enumeración es simplemente enunciativa, que se pueden incluir otras. En el artículo 4 están las cuestiones excluidas y allí, digamos que nosotros, las cuestiones excluidas, la enumeración es taxativa. Es decir, esto no se pueden incluir otras, y las que están se aplican, ¿no? Dice, no corresponde a la competencia de los tribunales contenciosos administrativos las siguientes controversias: las que se encuentran regidas por el derecho privado o por las normas o convenios laborales, que era lo que les decía la otra vez, que en la administración pública tiene una gran parte de personal que no se rige por la ley de empleo público, sino que se rige por convenios laborales, digamos, que le correspondan, en los cuales se ha pactado la aplicación de la ley de contrato de trabajo y la jurisdicción en la jurisdicción ordinaria. Inciso 2, las que tramitan mediante los juicios de desalojo, interdictos y las pretensiones posesorias que no van a ir al contencioso administrativo. Y 3, los conflictos interadministrativos provinciales que serán dirimidos por el Poder Ejecutivo Provincial conforme al régimen que al efecto se apruebe. Es decir, va a resolverlo los conflictos interadministrativos el Poder Ejecutivo, y en su caso se puede ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos son casos que pueden llegar a ser, o sea, no se dice que no sean contenciosos algunos, pero por cuestiones de políticas legislativas se los ha excluido. Lo que tenemos que saber, además, es que la enumeración es taxativa. Bueno, bien. Bien, después en el artículo 5º se enumeran cuáles son los criterios para la determinación de la competencia en razón del territorio. Y acá, digamos, tiene un principio general. Dice que será competente el juzgado contencioso administrativo correspondiente al domicilio de las personas cuya actuación u omisión dé lugar a la pretensión procesal. Digamos que lo que rige es el domicilio de las personas cuya actuación u omisión, los sujetos del artículo 1, hayan dado lugar a la controversia procesal. ¿Sí?
Bueno, y después en el inciso 2 están las excepciones. Yo les voy a pedir que prendan las cámaras, porque la verdad es que yo no sé si le estoy dando clases, si hay alguien detrás de, porque yo estas clases están grabadas, así que tampoco tengo, o sea, no veo por qué razón, no, bueno, no aparece nadie, las han, bueno, está bien. Se exceptúan de dicha regla las siguientes controversias. Las relativas a la relación de empleo público, las que versen sobre pretensiones deducidas por reclamantes o beneficiarios de prestaciones previsionales y pretensiones contra las resoluciones de colegios o consejos profesionales. Es decir, cuando se impugne un acto emitido por un colegio, consejo profesional o por sus cajas previsionales, en tanto ejerzan función administrativa, serán impugnados en el contencioso administrativo. Y digamos que ya acá, digamos, el domicilio, no funciona el principio del domicilio de la demandada. Entonces, en empleo público hay una posibilidad de elección de la parte actora, lo mismo ocurre cuando cuando existan prestaciones previsionales o de los colegios o consejos profesionales, y también, digamos, las que hay posibilidad, digamos, de elección de la competencia, las que versen sobre pretensiones relacionadas con contratos administrativos, de concesionarios de obras públicas y de usuarios. En el resto de los contratos administrativos es posible pactar una prórroga de competencia. Entonces, habrá posibilidad de elegir el criterio para determinar la competencia en el caso que el contrato haya admitido la prórroga. Y después las correspondientes a servidumbres administrativas y expropiaciones en las cuales será competente el juez correspondiente al lugar de radicación de los bienes involucrados. Entonces, en este caso, en estos incisos que nosotros vimos, digamos, hay una excepción al principio general que la competencia la determina el domicilio de la demanda. En la provincia de Buenos Aires hay una ley muy vieja que establece que el domicilio se encuentra en la ciudad de La Plata. O sea que siempre que se demande a la provincia de Buenos Aires y no sea en algunos casos de excepción, tendremos que ir a los juzgados de La Plata. Bueno, está bien, acá Josefina me dice un problema que tiene. Bueno, sí, está bien, Josefina, en tu caso. Bueno, después, vamos, yo lo que les estoy dando es una forma de abordar el código contencioso, ¿no? Porque obviamente no van a estudiar artículo por artículo, sino que la idea es abordarlo con esta temática. Bien, después de, si nosotros vimos entonces la materia contencioso administrativa, vimos los criterios de competencia, de inclusión y de exclusión, y los criterios para determinar la competencia. ¿Está claro? Bien, seguimos. En el artículo 9 vamos a hablar de la representación estatal y de los terceros, un tema que nosotros ya tocamos. En la provincia de Buenos Aires, quien va a representar los intereses de la provincia de Buenos Aires es el fiscal de Estado, ¿no? Lo dice el artículo 9. Ahora, cuando
En el ejercicio de sus funciones, el fiscal de Estado promueva una pretensión anulatoria de un acto administrativo emanado de una autoridad provincial, la defensa procesal de esta, es decir, cuando la Fiscalía plantee la nulidad de un acto administrativo, que recordamos que el Estado puede ser parte actora en el Código Contencioso, en la defensa procesal de la provincia, en este caso, va a estar a cargo de la Asesoría General de Gobierno. Bueno, los municipios y demás entes descentralizados serán representados por los abogados de staff, o en el caso de no existir, o de no existir alguno que tenga una especialidad determinada, podrá ser contratado un apoderado externo. Pero siempre en ese caso va a tener que tener la aprobación del Consejo Deliberante, de lo contrario no, digamos, no podría cobrar sus honorarios. De todas maneras, en este criterio la Suprema Corte lo ha variado, el caso que ocurrió hace unos meses en la Municipalidad General Porredón, donde una abogada que no tenía, no le habían dado poder y no había pasado, digamos, no estaba contratada, no había pasado por el Consejo Deliberante, sin embargo la Suprema Corte obligó al municipio a pagarle los honorarios. Así que, digamos que el criterio de la Suprema Corte ha variado. Bueno. Después tenemos el caso de los entes, de los demás entes previstos en el artículo 1. En esos casos son entes descentralizados, públicos estatales. En ese caso van a ser representados por sus, digamos, los abogados que estén, digamos, que el directorio del ente le haya dado el poder correspondiente. Bueno, si hay algo que no entienden, me paran y me dicen, ¿sí? Bueno, ahora tenemos el artículo 10, el caso del coadyuvante, que ya lo habíamos visto. ¿Cuál era el coadyuvante? No recuerdan qué era el coadyuvante. El coadyuvante es el caso de un tercero que solamente, digamos, el caso de los terceros en el contencioso administrativo se rigen por el Código Procesal Civil y Comercial, es el mismo caso. El único tercero, digamos, diferente y que solamente existe en el contencioso administrativo es el caso del coadyuvante. El coadyuvante es aquel en el cual, digamos, iniciado un juicio, la sentencia se va a extender a él y lo va a afectar o beneficiar. Es el caso, por ejemplo, del que salió primero en un concurso en el que, digamos, se le adjudicó un contrato, ¿no? Entonces, en ese caso, el segundo, que es el que impugna el procedimiento, y lo hace a través de la vía judicial, digamos, y se obtiene en el que demanda la nulidad, obviamente, del acto que aprobó el concurso o del acto que adjudicó el contrato, en ese caso, la sentencia, digamos, ya sea que haga lugar a la nulidad, sobre todo en ese caso, por supuesto, si llega a hacer lugar, digamos, en los dos casos lo afecta, pero si hace lugar a la nulidad, que lo que le va a decir, digamos, al ente provincial o municipal es que, bueno, se declara la nulidad y tiene que llamar de nuevo concurso o tiene que hacer el procedimiento de contratación nuevamente. Entonces, sí o sí lo va a afectar. Entonces, en ese caso, cuando hay un coadyuvante, digamos que se denuncia y en primer despacho el juez ordena darle traslado de la demanda. El coadyuvante se puede presentar en cualquier momento, es decir, que si no se presenta, digamos que no es que se suspende el proceso sigue adelante, y en cualquier momento se puede presentar el coadyuvante
y en ese caso no se retrotrae las cuestiones ya pasadas o precluidas. El caso del coadyuvante del Código de la Ley 12.008 es, digamos, el modelo de coadyuvante, digamos, más novedoso, en el cual, digamos, el coadyuvante puede tanto coadyuvar a la parte actora o a la parte demandada. Digamos, en el Código Varela, digamos, en los primeros códigos, el coadyuvante solamente podía coadyuvar a la parte demandada, que era el Estado. Acá puede ser a la parte actora o a la parte demandada. Y si la parte, y va a tener sus propias defensas, es decir, no importa si la parte actora o demandada no lo plantea, sí lo puede plantear el coadyuvante. Bueno, vamos a el artículo 12, las pretensiones. A ver quién me puede decir qué es una pretensión, qué es una demanda y qué es una acción. La pretensión es, digamos, lo que busco, el objetivo que persigo obtener en el procedimiento, digamos, y la acción lo veo como el medio para obtener esa pretensión. Bien, perfecto. La acción sería la potestad, y concretamente la pretensión es lo que dice Tiago, es lo que pido, el objeto de mi demanda. ¿Y la demanda qué es? ¿Cómo la podría definir? Un acto procesal en el cual alojo mis pretensiones. Exactamente. La demanda es el acto procesal, correctísimamente. Bien, ahora vamos al artículo 12, que son las pretensiones. Digamos, hay una enunciación de las pretensiones, pero, digamos, una enumeración, pero es solamente enunciativa, porque puede plantearse otras pretensiones, incluso en materias no categorizadas, ¿sí? Entonces, en el artículo 12, fíjense las pretensiones que tenemos. La anulación total o parcial de actos administrativos de alcance particular o general. El resarcimiento de los daños y perjuicios causados. La declaración de certeza sobre una determinada relación o situación jurídica regida por el derecho administrativo. La pretensión respectiva tramitará con arreglo a lo previsto en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial. La cesación de una vía de hecho administrativa y en sexto lugar, se libre orden judicial de pronto despacho en los términos previstos en el capítulo 4 del título segundo. Puedo articular estas pretensiones, algunas van, digamos, en el mismo, algunas van en el mismo, es decir, en la misma pretensión, en la misma, en la misma demanda, puedo incluir varias pretensiones. Bueno, vamos ahora. Si quieren que explique algo más, me lo dicen, Bien. Vamos ahora a la legitimación. Nosotros habíamos dicho que en el Código Contencioso la legitimación está dada por poseer un derecho subjetivo o un interés legítimo. Esto ya había sido incorporado en el Código Varela con la reforma del Código Contencioso, en el año 2005, en el fallo Rusconi, el interés jurídico, el interés legítimo, porque solamente hasta ese momento se podía con un derecho subjetivo. En realidad no ha, el código actual no ha avanzado mucho en este tema, no está prevista la acción popular y sigue con el mismo, la legitimidad, que es el derecho subjetivo y el interés legítimo. Bien. Ahora vamos al artículo 14, que ahí vamos a ver, ¿se acuerdan que nosotros vimos los requisitos
de los requisitos procesales, de la acción procesal, y los requisitos de admisibilidad de la pretensión. Vamos, y están en el artículo 14. El primer dice, inciso primero, sin perjuicio de los demás requisitos previstos en el presente código, será necesario agotar la vía administrativa como requisito de admisibilidad de la pretensión procesal en todos los casos, salvo los siguientes supuestos. Acá tenemos que hacer una aclaración. Fíjense que habla que el principio es el agotamiento de la vía administrativa. En realidad, el Código Procesal modificó el principio que estaba previsto en la cláusula procesal que se incluyó con la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires en el año 94. El principio ahí es que no debe agotarse la vía administrativa, y indica que el Código Procesal va a decir en qué casos sí es necesario. Bueno, el Código invierte el principio y dice que siempre hay que agotar la vía administrativa, y la excepción, el Código va a decir en qué casos no. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahora vamos a ver en qué casos no es necesario agotar la vía. Cuando el acto administrativo definitivo de alcance particular hubiera sido dictado por la autoridad jerárquica superior con competencia resolutoria final, o por el órgano con competencia delegada, sea de oficio o con la previa audiencia o intervención del interesado. Es decir, se entiende esto, ¿no? Por el órgano con competencia resolutoria final, que la tenga por, digamos, que la esté ejerciendo como titular, o aquel que la está ejerciendo en forma delegada. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, yo voy a agotar la vía con la decisión de los ministros, porque toda la competencia del gobernador ha sido delegada en los ministros. En el caso de la municipalidad, digamos que con la decisión del intendente de los municipios, con la decisión del intendente, yo tengo el acto dictado por el órgano con competencia resolutoria final. Después, inciso B, cuando mediara una clara conducta de la demandada, que haga presumir la ineficacia cierta de acudir a una vía administrativa de impugnación, o cuando en atención a particulares circunstancias del caso, exigirle resultare para el interesado una carga excesiva o inútil. Es decir, cuando media una clara conducta de la demandada de no cambiar su criterio. A ver, yo tengo un reclamo de 20 empleados públicos de la Municipalidad de General Pueyrredón por la misma cuestión, un tema de antigüedad. Yo puedo plantear 5, por ejemplo, y si ya me resuelven rechazándome el planteo, yo los otros 15 no tendría no tengo en la verdad la necesidad de agotar la vía administrativa, porque por este inciso, es decir, es clara la intención o la conducta de la municipalidad de rechazar los planteos. Bueno, tercero, cuando se impugnare directamente un acto administrativo de alcance general emanado de la autoridad jerárquica superior o del órgano con competencia delegada por aquella, que es igual que en los actos administrativos individuales o particulares, los de alcance general. Y después, en los casos previstos en el artículo 12, incisos 4 y 5 y 16 del presente código. El 16 es el caso de silencio administrativo. El 4 y 5 es la vía de hecho, o sea, la cesación de una vía de hecho, y la declaración de certeza, que nosotros vimos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial. Segundo apartado.
La falta de impugnación directa o su desestimación de un acto de alcance general no impedirá la impugnación de los actos individuales de aplicación. La falta de impugnación de los actos individuales que aplican un acto de alcance general tampoco impedirá la impugnación de este, sin perjuicio de los efectos propios de los actos individuales que se encuentren firmes o consentidos. Esto ya lo explicamos, pero lo volvemos a explicar. En la provincia de Buenos Aires, la ley de procedimientos administrativos, ¿se acuerdan el ejemplo del pescamuñecos? Bueno, la provincia de Buenos Aires, en la ley de procedimientos de la provincia de Buenos Aires, se establece un plazo de 30 días para impugnar un acto de alcance general, y si no se impugnó el acto de alcance general, el acto de aplicación de esa norma general no va a poder ser impugnado. Eso sigue así y no fue modificado. Pero nosotros vimos que la ley de procedimientos de la Nación, digamos, establecía una solución contraria, ¿no? Bueno, el Código legisla esta posibilidad, con lo cual, si bien en el procedimiento administrativo lo dice, el Código ya nos está indicando que digamos, de hecho se modificó esta parte, y es que dice que yo puedo impugnar el acto de alcance general y puedo impugnar el acto de alcance individual, que sea aplicación del general, aun cuando no lo haya impugnado el general. Puedo impugnar el general, puedo impugnar directamente la decisión administrativa que aplicó esa norma general. ¿Se entiende? Bueno, vamos ahora a, bueno, ya vimos el agotamiento de la vía. ¿Cómo se produce el agotamiento de la vía? ¿Con un recurso era? Con los recursos de impugnación, perfecto. Con reclamo. ¿Qué más? ¿Y un reclamo? Y los reclamos administrativos previos. Exacto. Bueno, vamos ahora al segundo presupuesto procesal de admisibilidad de la acción. Ya vimos el agotamiento de la vía, ahora vamos al segundo, que es el plazo. Está en el artículo 18, y el plazo es de 90 días hábiles judiciales, y en el caso que, ¿se acuerdan que yo les dije que la estructura del proceso contencioso en la provincia de Buenos Aires es una acción ordinaria o una acción de ilegitimidad? La acción ordinaria es más amplia, la acción de ilegitimidad tiene plazos más breves, por ejemplo, 60 días para plantear la acción, y no tiene posibilidad de producir prueba que no sea la del expediente administrativo. Pero tengo 90 días hábiles judiciales para iniciar la acción procesal judicial ordinaria, y tengo 30 días, 60 días hábiles judiciales para iniciar la acción por ilegitimidad. ¿Sí? Esto está en el artículo 18. Y lo leo. Dice, la pretensión de anulación, escuchen bien, la pretensión de anulación, la resarcitoria vinculada con aquella, la de restablecimiento o reconocimiento de derechos o intereses tutelados, y la de cese de una vía de hecho administrativa, deberán promoverse dentro del plazo perentorio de 90 días contados de la siguiente manera, y dicen cómo se cuenta. Acá lo que aclaró es que digamos, cualquiera de estas pretensiones, yo las puedo plantear juntas o separadas. Por ejemplo,
las puedo plantear juntas. Las que puedo plantear separadas son, por ejemplo, la de acción de ilegitimidad y la acción de anulación, la acción de resarcimiento que se produce al, digamos, declararse la ilegitimidad del acto administrativo que impugne. Esa sí se puede, la acción de anulación, la puedo plantear, y luego, declarada la ilegitimidad, comenzaría a correr el plazo para plantear la acción de anulación, de resarcimiento. Bueno, tengo que decirles que este plazo es un plazo de caducidad, o sea, es un plazo procesal y no un plazo de prescripción. Después en el artículo 19 vamos a ver los casos de el pago previo en materia tributaria. Es el caso de, nosotros ya lo habíamos visto, si bien no está previsto en el código, no está previsto en las normas que se aplican en la parte procesal del contencioso administrativo de la Nación, sí es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso de la provincia de Buenos Aires está incorporado el pago previo en materia de, es decir, cuando lo que se impugna tiene que ver con una obligación tributaria, existe el pago previo. Es decir, yo tengo que pagar y después reclamar. Pero también este artículo 19 ha receptado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y dice en el artículo 1 del 19, será obligatorio el pago previo a la interposición de la demanda cuando se promueva una pretensión contra un acto administrativo que imponga una obligación tributaria de dar sumas de dinero. Apartado 2. Antes de correr traslado de la demanda, el juez verificará el cumplimiento de este requisito procesal, a cuyo fin procederá a intimar al demandante el pago de la suma determinada con exclusión de multas y recargos. Primero, que si yo no acredité el pago previo, tengo un plazo de 10 días que el juez me va a dar, en el caso cuando se analice la existencia de los presupuestos procesales de la acción, me va a dar un plazo de 10 días para, digamos, solucionarlo. Esto antes de correr traslado de la demanda, que es cuando se hace el análisis de la admisibilidad de la pretensión. Lo que se va a exigir es el pago del capital, no las multas ni los recargos. Y fíjense que en el apartado 3 dice, el pago previo no será exigible cuando su imposición configurase un supuesto de denegación de justicia. B, se deduzca una pretensión meramente declarativa. En este supuesto, la autoridad provincial o municipal tendrá derecho a promover contra el demandante el correspondiente juicio de apremio. El pago previo no será exigible cuando, digamos, el exigirlo puede constituir una afectación grave del derecho de defensa del juicio. Pero ahí yo voy a tener que probar que no lo puedo pagar, pero no porque me insolventé culposamente. Está fuera de mí, no lo puedo pagar. Y hay que acreditar eso. Y el segundo caso es el caso de la acción declarativa de certeza. En la acción declarativa de certeza no rige el pago previo. Pero tenemos que saber que si elegimos esa opción, incluso estando dentro del proceso, la provincia o el municipio pueden exigir la obligación que está cuestionada en la acción declarativa de certeza. Bueno,
Esos serían los presupuestos procesales de la acción. Después, en el artículo 20, tenemos la pretensión resarcitoria. El caso de la pretensión resarcitoria y de ilegitimidad de los actos administrativos, que ya vimos que tenían una condición particular. Juntamente con la pretensión de anulación, puede reclamarse el resarcimiento de los daños y perjuicios, aplicándose el plazo de caducidad del artículo 18. El interesado podrá deducir la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios como reclamo autónomo, luego de finalizado el proceso de anulación que le sirve de fundamento y dentro del plazo de prescripción de la misma, que era lo que yo hoy les había explicado. Es decir, yo puedo iniciar junto la acción de ilegitimidad y la pretensión de resarcitoria. Si no, puedo plantear la pretensión de ilegitimidad y la resarcitoria en forma autónoma, dentro del plazo de prescripción del derecho. Bueno, bien. Vamos a dejar las medidas cautelares. No, porque no las vamos a ver, las vamos a dejar para lo próximo. Ahora vamos a ver el proceso contencioso. El artículo 27 habla de la demanda contencioso-administrativa. Dice que tendrá que, obviamente, interponerse por escrito y contendrá. Y ahí dice los requisitos que va a contener, datos de la parte actora, datos de la demandada, fundamentalmente el derecho, cuál es el acto administrativo que está impugnándose y cuáles son los hechos que le dan fundamento a esto. Bueno, artículo 27, ahí están los requisitos. Artículo 28, o sea que junto con la demanda hay que adjuntar toda la prueba documental que uno posea. Artículo 29 habla de los nuevos documentos que aparezcan y en los casos en que se pueden dar. Dice, después de presentada la demanda o de contestada la misma, se podrán presentar por las partes los documentos que se hallacen en las condiciones siguientes. Ser de fecha posterior a la demanda y su contestación y tener relación directa con la cuestión sometida a proceso. Ser de fecha anterior, pero con juramento de la parte que los presente de no haber tenido antes noticia de su existencia. Habiendo sido individualizados en la demanda o contestación, la parte los haya podido obtener después de presentado el escrito respectivo. En tales casos se dará vista a la otra parte, quien deberá cumplir con la carga del artículo 37, inciso 2, o sea, cuando se da traslado de la documental. Bien. Entonces tenemos demanda, agregación de la prueba documental y caso de que no exista una, o el caso que nosotros estamos viendo en el que no exista una, digamos que hayan llegado al conocimiento de la parte actora en fecha posterior, o ya sea de fecha anterior, pero que llegaron con posterioridad a la interposición de la demanda. Bien, ahora vamos a ver, bien, vamos a seguir el proceso. Bien, antes de el traslado de la demanda, se hace el análisis de admisibilidad de la acción. Es decir, que el juez va a analizar si se dan, si se han acreditado todas las cuestiones, los requisitos procesales de la acción. Bueno, y antes de dar traslado de la demanda, va a solicitar el expediente administrativo. Hay que aclarar
que la administración no puede decir que el expediente administrativo se ha extraviado y con eso, digamos, se puede seguir el proceso como si nada hubiese ocurrido. No. Si la parte a quien se le demandada, generalmente se le requiere el procedimiento administrativo y no lo tiene, entonces en ese caso se van a tener, no por verdaderos, sino el código dice como base los hechos planteados en la demanda. Artículo 30. Remisión de expedientes administrativos por el ente demandado. Cuando correspondiere por las características del caso, el juez requerirá por oficio al órgano o ente correspondiente los expedientes administrativos relacionados con la pretensión deducida, los que deberán serle remitidos en su totalidad dentro de los 15 días. El órgano competente de la autoridad requerida deberá dar constancia firmada con indicación de fecha y hora de la recepción del oficio pertinente. O sea que tiene un plazo de 15 días. Segundo, si la autoridad requerida, es lo que estaba explicándoles hoy, si la autoridad requerida no remitiere los expedientes en el plazo correspondiente, el juez de trámite proseguirá en la causa en la forma prevista en el artículo 32, última parte, tomando como base la exposición de los hechos contenidos en la demanda, sin perjuicio de la facultad de la demandada de ofrecer y producir toda la prueba que estime corresponder a su derecho. Bien, vamos al artículo 31, que acá viene el examen de admisibilidad. Pero antes de esto vamos a ver el artículo 32, que es lo que ocurre si se agrega el expediente administrativo. Nosotros vimos qué pasa si no se agrega, pero también hay una consecuencia que es qué ocurre cuando se agrega, cuando la parte demandada del Estado, la administración pública, agrega el expediente. Entonces, ampliación o transformación de la demanda. Recibidos los expedientes administrativos en secretaría, la parte actora, dentro de los 15 días de notificada por cédula tal recepción, podría ampliar o transformar la demanda. Cumplido el referido trámite o vencido el plazo, el juez dispondrá correr traslado de la demanda, previo examen de admisibilidad conforme lo previsto en el artículo 31. Es decir, que nosotros vimos que si el expediente, es decir, la administración pública demandada tiene un plazo de 15 días para agregar el expediente. Si no tiene el expediente, no lo quiere agregar, se van a tomar como base los hechos planteados por la parte actora. Si agrega el expediente, se le da un traslado a la parte actora de 15 días, en la cual va a poder ampliar o transformar la demanda. ¿Por qué es la solución esta? Porque hay muchos casos en los cuales se llega a iniciar la acción contenciosa administrativa, pero nunca se pudo ver el expediente porque hay muchos casos o hay muchas administraciones que son renuentes a mostrar el expediente. Entonces hay que plantear la demanda, es decir, cuando se vencen los plazos, plantear la demanda, y quizás es el primer contacto que tiene la parte actora con el expediente administrativo. Por esa razón va a disponer de un plazo de 15 días para ampliar, transformar la demanda. Bien, ahora nos vamos al artículo 31, que es el examen de admisibilidad. Dice, antes el examen de admisibilidad ya habíamos visto que se da antes de dar traslado de la demanda, ¿no? Antes de dar traslado de la demanda, el juez examinará si la pretensión reúne los requisitos de admisibilidad. Entonces, digamos, antes de dar traslado de la demanda, se analiza si se dan los presupuestos de admisibilidad. En el caso ya habíamos visto de pago previo, digamos, se da un plazo de 10 días. Otro tema importante que se hace en ese momento es la declaración de competencia.
Esto es importante. Hay dos momentos para declarar la competencia que tiene el juez. Uno cuando recibe la acción y se declara competente. Otro es en este, que puede serlo en este momento o puede declararse competente en el primer despacho. Y el segundo caso es el del planteo de excepción de incompetencia. Es decir, la demandada puede plantear la excepción de incompetencia y ese sería el segundo momento para la determinación de la competencia. Pasado este plazo, la competencia ya es inamovible. Esta incorporación es importante porque el Código Varela preveía, yo les comenté, que se podía discutir la competencia, incluso la Suprema Corte podía declararse incompetente al momento de dictar sentencia, ¿no? Con lo cual con un proceso de 15 a 20 años ya no había ningún derecho, ¿no?, vigente. Bien, esto está en el artículo 31. Planteada la demanda, entonces, tenemos planteada la demanda, requisitos, documentación, remisión del expediente administrativo, qué pasa si se remite, qué pasa si no se remite. Artículo 31, examen de admisibilidad de la acción. Y luego orden de traslado de la demanda. Y en el artículo 33 dice, la demanda se notificará y dice a quién se notifica. Por ejemplo, al fiscal de Estado, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que se van a notificar en su despacho oficial. Al intendente municipal, en el caso de las municipalidades, bueno, aquí dice a quiénes se va a tener que notificar. Bien. El plazo para contestar demanda es de 45 días. Y dentro de los primeros 15 días se pueden plantear las excepciones. Las excepciones que se pueden plantear artículo 35, son la incompetencia del juez, la falta de personería en el demandante, en el demandado o en sus representantes, la litispendencia, el defecto legal en el modo de proponer la demanda por no cumplir con los requisitos enumerados en el artículo 27 del presente código, la cosa juzgada, la transacción, conciliación y desistimiento del derecho, la falta de legitimación para obrar en el demandante o en el demandado, la prescripción, la inadmisibilidad de la pretensión por no cumplir con los requisitos previstos en los artículos 14, 15, 16, 18 y 19. Fíjense que la que es propia del contencioso es la que está en el inciso I, la inadmisibilidad de la pretensión. Bueno. Planteada, dijimos que las excepciones se pueden plantear durante el transcurso de los primeros 15 días de los 45 para contestar la demanda. Planteada la excepción, se suspende el plazo para contestar la demanda. Se da traslado de la excepción y el juez se prueba, en el caso de que se haya propuesto y se haya ordenado la prueba, y se resuelve la excepción. Resuelta la excepción y notificado, se le va a pedir al juez que dicte un nuevo acto para reanudar el proceso administrativo. Bueno. Todo lo que tenga, la parte administrativa puede reconvenir. Un tema importante es la audiencia de apertura a prueba, que es la audiencia del artículo 41, en el cual allí el juez, que es el que toma la audiencia, va a determinar cuáles son los hechos en los que, digamos, hay discusión, no hay acuerdo.
y va a declarar cuáles son las pruebas pertinentes. Puede ser que el juez declare que alguna prueba no la considere pertinente. Y en ese caso la única opción es dejarlo sentado en la audiencia y luego repetir la medida de prueba en la apelación. Bueno, eso está en el artículo 41. Después, toda la parte de prueba se rige por el Código Procesal Civil y Comercial. El Código Procesal Civil y Comercial es aplicable de forma subsidiaria y en aquello que sea pertinente. Toda la parte de prueba generalmente se rige por el Código Procesal Civil y Comercial, aunque hay algunos artículos que sí tienen que ver con la prueba en el contencioso. Y después, terminada, certificada la etapa, vencida la etapa probatoria, certificadas las pruebas producidas, hay un plazo común para alegar, es decir, están los alegatos. Y una vez dictados los alegatos, se llama autos para sentencia y se dicta sentencia. Bueno, vamos ahora a las medidas cautelares. Lo dejé casi para el final porque las medidas cautelares tienen una gran importancia dentro de la acción contencioso administrativa. Yo les aclaro que el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires es muy generoso en materia de medidas cautelares, no así la jurisprudencia de las cámaras contenciosas de la Provincia de Buenos Aires. En materia de aceptación de las medidas cautelares. El Código prevé la medida cautelar, digamos, la primera admitida, digamos, la que es característica del proceso contencioso administrativo, que es la suspensión de los efectos del acto, y luego también prevé las otras medidas cautelares que pueden tener contenido negativo o positivo que se hayan planteado aún en el Código Procesal Civil y Comercial o en la doctrina. Las medidas cautelares pueden plantearse, pueden pedirse en forma autónoma, independientemente de la acción, luego hay un plazo para deducir la acción contencioso administrativa. Puedo preverla, digamos, en el planteo, con el planteo de la demanda, el planteo de la acción de la medida cautelar. La puedo plantear también durante el transcurso del proceso. Digamos, nosotros tenemos dentro de las medidas cautelares los recursos de admisibilidad, es decir, los recursos de admisibilidad de la medida cautelar, que, digamos, tres son comunes al proceso civil y comercial, que es la verosimilitud del derecho, el peligro de la demanda y la contracautela. Pero las medidas cautelares del contencioso administrativo exigen un cuarto requisito, que el juez va a analizar, es decir, que no se afecte el interés público, y eso es propio de las medidas cautelares. El caso de digamos, la medida cautelar que consiste en suspensión de los efectos del acto, tiene como un requisito previo que es que debe plantearse la suspensión de los efectos del acto en sede administrativa, y hay un plazo previo a la demanda, en un plazo anterior de 5 días. Vencido el plazo, aunque la administración pública no resuelva, se puede plantear la cautelar. Las medidas cautelares están en los artículos 22, eh, 22. Bueno, todo el tema de las cautelares está en el artículo 22,
donde están establecidos los requisitos de admisibilidad de la medida cautelar. El 23, que es el que habla de la caducidad de las medidas cautelares. Y el 25, que habla de la suspensión de la ejecución de un acto administrativo, que yo les dije que tenía un prerequisito previo. Bien. Luego tenemos los recursos contra la sentencia. Los recursos contra la sentencia son el recurso de revocatoria, están previstos en los artículos el recurso de revocatoria y el recurso de aclaratoria. Dentro de los 5 días de notificada la sentencia definitiva, las partes podrán deducir recurso de aclaratoria, con el fin de corregir errores materiales, aclarar algún concepto ambiguo o contradictorio del fallo, o suplir cualquier omisión incurrida en el tratamiento y decisión de alguna de las pretensiones planteadas y debatidas en el proceso. Después tenemos el de la reposición. El recurso de reposición procederá contra las providencias simples o interlocutorias, a fin de que el órgano que las haya dictado las revoque por contrario imperio. En el caso en que la medida, o sea, el acto contra cual se interpone el recurso de revocatoria produzca un gravamen que no pueda ser superado en la sentencia, va a ir acompañado del recurso de apelación en subsidio. Y después tenemos el recurso de apelación, que no procede en todos los casos, solamente en los previstos en el artículo 55. Dice, las sentencias definitivas dictadas por el juez serán susceptibles del recurso de apelación en las condiciones establecidas en el presente código, o sea, sentencia definitiva. Después en el apartado 2 dice, también podrán ser apelables las que declaren la inadmisibilidad de la pretensión procesal administrativa, es decir, la decisión del juez cuando analiza la habilitación de la instancia. La negatoria es decir, cuando deniega la admisibilidad de la instancia, esa resolución es apelable. Las que aún recayendo sobre una cuestión incidental terminen en litigio, hagan imposible su continuación, afecten el cumplimiento de la sentencia o generen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. Igualmente procederá contra las providencias simples que causen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. El recurso de apelación comprende el de nulidad por defecto de sentencia. El plazo para interponerlos es de 10 días, si lo que voy a apelar es sentencia definitiva. 5 días en el resto de los casos, con lo cual hay que estar muy atento. Se plantea por escrito en primera instancia. Y luego el juez de primera instancia, y esto es según jurisprudencia de la Cámara Regional de Mar del Plata, es decir, va a ser un análisis, es decir, un primer análisis de admisibilidad del recurso de apelación. Y luego, en el caso que lo considere conveniente, es decir, luego va a elevar a la Cámara, y ya la Cámara sí va a hacer el análisis de admisibilidad del recurso. Y después están los recursos extraordinarios. Bien. Han quedado algunos temas y por ahí hacer una revisión de, digamos, de lo que planteamos como análisis del Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, y quedaron algunos temas pendientes, como amparo por mora, acciones colectivas, que yo los invito, si yo voy a dar una clase el día martes, lo vamos con el mismo enlace, la vamos a hacer virtual y vamos a completar esta parte. También me parece interesante que podamos reunirnos para que ustedes puedan plantear
digamos, para que ya, yo sé que ya van a estudiar el Código Contencioso, para plantear las dudas que les aparezcan. Entonces, recuerden que para abordar el Código Contencioso Administrativo, primero tienen que hacer un análisis de la materia contencioso administrativa, luego de las cuestiones incluidas en la materia contencioso y las cuestiones excluidas. Los criterios para la determinación de la competencia. Después, voy a ver las pretensiones, artículo 12, luego voy a ver las pretensiones procesales para la admisibilidad de la acción, que es agotamiento de la vía, pago previo y plazo. Luego ya me voy al proceso, inicio de demanda, cómo se inicia, contestación, planteos de excepciones, resolución de la excepción. Después la parte de prueba, alegatos, sentencia, recursos contra la sentencia, y así como para ustedes puedan abordar esta materia del Código Contencioso Administrativo. Y me queda también, para el martes que viene, el tema, o sea, no solamente las acciones que quedaron fuera, sino también el tema de la sentencia, que es algo muy importante dentro del contencioso. Así que yo no sé si ustedes tienen inconvenientes, si nadie puede, bueno, lo dejaremos porque se agotó el tiempo. Pero en principio doy la clase el martes en forma virtual y con este enlace, para ver lo que nos faltó, que no es mucho, pero fundamentalmente para ver, para hacer un repasito del Código Contencioso una vez que ustedes ya lo hayan estudiado. ¿Sí? Bueno, los dejo y nos vemos el martes que viene. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau. Gracias. Gracias a ustedes, chau.